En el Tanaj, la sexualidad y la idolatría no se cruzan por accidente ni tampoco por obsesión moralista. Se cruzan porque ambas tocan el mismo nervio teológico: fidelidad del pacto. La idolatría en la lógica torática no es simplemente creer diferente o creer en otra cosa. Es traicionar una alianza exclusiva con Hashem, y esa traición requiere un lenguaje capaz de expresar lo que significa romper una intimidad fundacional. Por eso el Tanaj toma el vocabulario conyugal, adulterio, prostitución, infidelidad, amante, celos, pacto matrimonial, y lo eleva a metáfora nacional para poder describir la relación entre Hashem e Israel. Pero aquí está el punto que este tema debe clavar como frontera metodológica, queridos alumnos. El Tanaj utiliza este lenguaje sexual en dos planos diferentes. Confundirlos va a generar monstruos hermenéuticos. Un plano es el plano legal, los mandatos y las prohibiciones sobre conductas sexuales y también sobre prácticas idolátricas concretas, formuladas con precisión normativa. El otro plano es el plano metafórico profético, el uso de imágenes sexuales para denunciar la idolatría y las alianzas políticas infieles, sin que esas imágenes sean una legislación sexual en sí mismas. La fuerza del Tanaj está en alternar ambos planos con una coherencia interna, pero ustedes como estudiantes lo que deben evitar es lo que suele hacer el lector ignorante, que lo hace de la peor forma. Toma una metáfora como si fuera ley, sexualiza toda la religión y luego fabrica mandamientos o condenas entre comillas bíblicas que el texto nunca legisló. La tarea aquí es devolver al alumno la brújula, devolverle a esas personas el sentido, la orientación. Cuando el Tanaj está legislando, se dice ciertas cosas con ciertos términos en ciertas situaciones. Y cuando está dramatizando moralmente, entonces utiliza otros términos y otros conceptos en ciertas situaciones. ¿Y esto se hace para qué? Para que el corazón entienda la verdad. Comencemos por el plano legal, porque sin él la metáfora se vuelve entonces una nebulosa. El Tanaj en nuestra bendita Torá prohíbe la idolatría con mandatos explícitos que pertenecen al pacto del Sinaí, es decir, para los Benei Israel. No tendrás otros Elohim, otros dioses o poderes delante de mí, dice el Sefer Shemot capítulo 23 y Devarim capítulo 5 verso 7. No te harás pesel, imagen tallada, dice el verso 4 de Shemot 20. No te inclinarás a ellos ni los servirás, continúa el Pesuk 5. Y luego en Devarim prohíbe seguir otros Elohim repetidamente, describiendo la idolatría como el abandono del Brit, el abandono del pacto. Todo esto en los capítulos 7, 8, 11, 13 y 28 al 32 del Sefer Devarim. En paralelo, la Torá legisla la sexualidad por categorías distintas: el adulterio con el término ni'uf como violación del matrimonio, relaciones prohibidas con herba por parentesco y estructura, y casos de violencia o seducción con reparación, como ya vimos en clases pasadas. Además, hay una zona donde la sexualidad y la idolatría se cruzan legalmente: las prácticas sexuales vinculadas a cultos idolátricos. Allí la Torá prohíbe la Kedeshá y el Kedesh, que son figuras vinculadas a la prostitución cultual, que en aquellos años eran prácticas muy conocidas y muy extendidas en la antigüedad. Y lo que se prohíbe es traerlas a Israel como parte de su cultura. ¿Por qué? Porque no pertenecían a Israel, no pertenecían a un pueblo que Hashem fundamentó con una constitución, y él quería que se comportara de manera diferente. Precisamente por eso están estas legalidades. Ahora bien, también se trae la prohibición de traer al santuario el pago de zoná, el pago de una prostituta. Esto en el Sefer Devarim, capítulo 23, verso 19, como ya vimos en la clase pasada. Este cruce legal, queridos alumnos, es importante porque demuestra que el Tanaj no está usando la sexualidad solo como una metáfora. Nos está diciendo que ciertos cultos ajenos incorporan la sexualidad ritual y que eso es incompatible con la vida judía, con la vida israelí que orbita la Kedushá, la santidad. Esto va en contra de Israel. Aquí la sexualidad no es una imagen,
es una práctica cultural y por lo tanto el vínculo sexualidad-idolatría existe en el mundo real del texto. La idolatría en ciertos escenarios incluía rituales donde el cuerpo se vuelve un instrumento litúrgico y la Torá lo corta de raíz para Israel. Pero el plano más dominante en el imaginario tanají no es ese cruce legal puntual, es el plano metafórico profético donde la idolatría se describe con un lenguaje sexual para expresar el horror de la infidelidad. Hosea es el ejemplo paradigmático. La relación marital del profeta se convierte en signo viviente de la relación de Israel con Hashem, y el texto usa el concepto de zaná, prostituirse o ir en infidelidad, para poder describir la idolatría como una esposa que abandona a su esposo por amantes. La potencia de esta metáfora no es erótica, es moral. La idolatría no es solo un error intelectual, es una traición del corazón y del pacto mismo. Yirmiyahu, el profeta, usa el mismo registro cuando habla de Israel prostituyéndose en las colinas y bajo los árboles frondosos, de imágenes que aluden a lugares de culto idolátrico. La metáfora se apoya en la realidad de cultos en alturas, los Ba'amot, lugares altos, pero su objetivo no es describir un catálogo sexual, sino denunciar el abandono de Hashem por parte de su pueblo, su nación que escogió. El profeta Yehezkel lleva esta metáfora a un nivel casi insoportable, describiendo a Jerusalén y Shomrón, Samaria, como mujeres infieles, con un lenguaje gráfico que muchos lectores modernos encuentran chocante. Pero esa crudeza no es pornografía textual, es una cirugía profética. El texto busca provocar asco hacia la idolatría, mostrando su desnudez moral. En el mundo profético, la idolatría es un adulterio espiritual y por eso se usa el lenguaje de adulterio. No porque el Tanaj esté obsesionado con el sexo, sino porque el Tanaj entiende que la fidelidad del pacto es más íntima que cualquier ideología. Aquí debemos fijar con fuerza para este punto una distinción. Cuando el profeta dice te prostituiste, no está legislando no hagas X tarea o actividad sexual. Está diciendo traicionaste el pacto de Hashem contigo. El lenguaje sexual es simplemente un sistema de imágenes para hablar del vínculo de Hashem e Israel. Si el lector toma esto como ley sexual universal, pues va a cometer un error doble. Primero va a confundir el género literario, que es profecía contra legislación, y entonces va a confundir el objeto, que en este caso es la idolatría contra la conducta sexual literal. Y ese error no es inocente. Suele producir el fenómeno que en este curso estamos combatiendo: mandamientos fantasma. Se toman metáforas de infidelidad y entonces se convierten en prohibiciones morales universales sobre la sexualidad que el Tanaj jamás legisló. Es como leer la poesía y extraer de ella artículos penales. No es posible. Por eso la primera regla de lectura responsable en este tema es: metáfora no crea mandamientos. La metáfora ilumina valores. La ley sí legisla conductas. Ambas son toráticas, pero no son intercambiables. ¿Por qué entonces el Tanaj elige precisamente la sexualidad como una metáfora de idolatría? Porque la sexualidad, queridos alumnos, en el Tanaj es el lugar donde se aprende qué significa exclusividad, qué significa la lealtad y también qué significa la vulnerabilidad. El adulterio, conocido en hebreo como niuf, destruye el matrimonio y por lo tanto eso trae una serie de eventos desafortunados. Destruye el linaje, destruye la herencia, las porciones y así se destruye el tejido social. Por eso se vuelve una imagen adecuada para poder describir a la idolatría que destruye la identidad nacional de Israel, porque está destruyendo la continuidad del pacto y entonces también la porción espiritual. La prostitución, en cambio, zaná, implica vender lo íntimo. Por eso es una imagen adecuada para describir vender el pacto por beneficios. Es decir, se prostituían adorando imágenes
otros dioses o inclusive intermediarios a cambio de lluvia, a cambio de pedir cosecha, a cambio de pedir poder o alianzas con otros imperios. Además, muchos cultos idolátricos estaban ligados a promesas de fertilidad y la sexualidad como símbolo de fertilidad se volvía un instrumento litúrgico en esos sistemas religiosos. El Tanaj combatió esa teología de la manipulación. No se produce fertilidad mediante ritos sexuales, queridos alumnos, tampoco mediante servir a los Baalim. La fertilidad y la vida son un don de Hashem exclusivamente. Por lo tanto, cuando Israel se inclinaba ante deidades de fertilidad, el Tanaj lo llamó prostitución, no solo porque es infidelidad, sino porque es la perversión de la fuente de vida. Un intento de comprar lo que se recibe por gracia del pacto. Este punto se vuelve aún más claro cuando el Tanaj habla de celos divinos, conocidos como Kiná, en Shemot 25. El texto nos dice que Hashem es el Caná, es celoso. Y en Devarim 4:24 repite: Hashem tu Elohim es fuego consumidor, el Caná. El lenguaje de celos es conyugal. El celo surge cuando hay alianza exclusiva y entonces alguien la rompe. En un Dios filosófico impersonal, los celos serían vicio. Pero en el Elohim del Tanaj, en Hashem, los celos son el lenguaje de una relación real de pacto. Esto muestra por qué sexualidad e idolatría se vinculan. La idolatría no es solo la creencia, sino que es infidelidad. Y el Tanaj, al usar Kiná, revela que la relación de Hashem con Israel se concibe como una alianza íntima, no como un contrato frío. Por eso la metáfora sexual no es adorno, es la forma del vínculo. Pero el Tanaj no se queda simplemente en metáforas. A veces la sexualidad y la idolatría se cruzan también en el plano histórico de la narrativa. El episodio de Baal Peor en Bamidbar capítulo 25 muestra un fenómeno donde el pueblo se une con mujeres moabiyot, mujeres moabitas, y entra en culto a Peor. El texto presenta el cruce entre sexualidad y culto como ruptura de pacto con consecuencias comunitarias graves. Este episodio es esencial para el tema porque muestra el puente real que alimenta la metáfora. La idolatría en algunos casos efectivamente se mezcla con la sexualidad, ya sea por interacciones sociales que conducen al culto o ya sea por los ritos mismos. El Tanaj muestra que el cuerpo puede ser puerta para el altar ajeno y por eso el tema no es sexo, sino fidelidad del pacto. La narrativa entonces funciona como una advertencia concreta que da carne a la metáfora profética. Sin embargo, aquí también aparece el límite responsable: no tomar narrativas como si fueran códigos universales para demonizar la sexualidad, o demonizar a las mujeres extranjeras o a las relaciones interculturales en lo abstracto. En el Tanaj, en el capítulo 25 de Bamidbar, se está narrando un episodio específico de ruptura de pacto y culto idolátrico. No está legislando que toda sexualidad con no israelitas es idolatría. Esta conclusión sería un salto que el texto no está afirmando. El problema narrado es la entrada al culto ajeno a través de la sexualidad, no la mera interacción sexual o interacción social. Este límite es vital para evitar lecturas xenófobas que siempre usan la narrativa para justificar sus prejuicios. El Peshat no permite ese abuso. Exige que ustedes, como estudiantes que se están formando, identifiquen el núcleo del problema textual, que es la idolatría y la ruptura del pacto, y no lo reemplacen por sus agendas mentales. Ahora, si uno quiere cristalizar la diferencia entre metáfora y ley con un criterio operativo, se puede decir así: cuando el Tanaj dice no harás, no te inclinarás, no servirás, no habrá, estamos hablando de leyes. Cuando el Tanaj dice te prostituiste, adulteraste, corriste tras amantes, te manchaste, en boca profética estamos en metáfora moralizante que denuncia
la idolatría y la traición. Y aun cuando la metáfora se apoya en imágenes de cultos reales, su función sigue siendo retórica y moral, la cual es despertar el corazón. La ley busca ordenar conductas, la metáfora busca revelar el estado del alma nacional. Ambas se complementan, la ley da estructura y la metáfora da conciencia. La tragedia hermenéutica ocurre cuando estas dos se confunden. Se intenta legislar el alma con poesía o se intenta poetizar la ley para evadirla. El Tanaj no vincula la sexualidad y la idolatría porque desprecie nuestros cuerpos. Lo hace porque entiende que lo más peligroso no es el deseo, sino la infidelidad al pacto. El deseo puede ser santificado cuando se vuelve pacto y responsabilidad. Puede ser pervertido también cuando se vuelve un altar de manipulación. Por lo tanto, la idolatría es, en el fondo, un deseo mal dirigido. ¿Por qué? Porque lo desencadena el deseo de control, el deseo de fertilidad garantizada, el deseo de poder sin obediencia o el deseo de espiritualidad sin justicia. Por eso los profetas la llaman prostitución, porque es vender el pacto por promesas. Y cuando ustedes aprendan a distinguir metáfora de ley, el Tanaj va a dejar de ser un texto que obsesivamente sexualiza y se va a revelar como un texto que protege el núcleo de toda relación verdadera: la exclusividad, la lealtad y la verdad. En ese instante van a entender que la metáfora sexual no es un escándalo, sino un espejo. Y el espejo les está preguntando, no con moralina barata de las religiones, sino con profundidad torática: ¿qué pactos has vendido por beneficios? Porque ese, de hecho, es el punto donde el Tanaj siempre quiere llevarnos. No a controlar los cuerpos ajenos, sino a despertar nuestra propia fidelidad a nuestro pacto.